Histología. La histología es la rama de la biología que estudia la composición, la estructura, las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. La histología se relaciona estrechamente con la anatomía microscópica, pues su estudio no se detiene en los tejidos, sino que va más allá, observando también las células interiormente, relacionándose con la bioquímica de la citología. La histología tiene diversas subdivisiones que permiten mejorar el enfoque de estudio. Existe la histología general, que se encarga del estudio de los tejidos básicos, y la histología de los sistemas, que se encarga del estudio de la estructura tisular de los aparatos y sistemas. En el siglo XVII, Marcello Malpighi inventó uno de los primeros microscopios para el estudio de pequeñas entidades biológicas. Por ello es considerado el fundador de la histología y su nombre aún está ligado a varias estructuras histológicas. Analizó varias partes de los órganos de murciélagos, de las ranas y de otros animales con el microscopio y se dio cuenta al estudiar, por ejemplo, la estructura del pulmón, de la existencia de las membranas alveolares y de conexiones similares a pelos que hay entre las venas y las arterias, que él nombró capilares. Descubrimiento que determinó cómo el oxígeno que respiramos entra al torrente sanguíneo y se distribuye por el cuerpo. El microscopio, una herramienta asociada a la magia del descubrimiento que gracias a las mejoras e innovaciones técnicas que ha sufrido a lo largo de la historia, ha constituido una piedra angular en la investigación de la salud, erigiéndose en uno de los instrumentos simbólicos de la medicina, como rezaba el título de la exposición La lente que cambió el mundo, de Liceo Carrascal, celebrada en la Real Academia Nacional de Medicina en los primeros meses del 2011. El microscopio revolucionó, y así lo sigue haciendo, nuestra manera de observar el cuerpo humano, vegetal y organismos microscópicos. De este modo, la mirada microscópica, como señala Antonio Campos, gracias a la suma de las innovaciones instrumentales y al continuo desarrollo de las técnicas histológicas e histoquímicas e inmunohistoquímicas, ha hecho posible que podamos rastrear la estructura microscópica corporal con el objeto de sistematizarla, tipificarla en sus distintos niveles constructivos, molecular, de orgánulos, células, tejidos y órganos y sus distintos estados funcionales no lesionales, así como en sus estados patológicos. Pero esta mirada microscópica, esta mirada histológica, también nos abre la puerta a la contemplación de un cuerpo humano y vegetal que muestra unos paisajes microscópicos que sorprenden y agradan por su belleza y que suscitan, por tanto, una mirada admirativa. Las primeras investigaciones histológicas fueron posibles a partir del año 1600, cuando se incorporó el microscopio a los estudios anatómicos. En 1665 se descubrió la existencia de unidades pequeñas dentro de los tejidos y reciben la denominación de células. En 1830, acompañado de las mejoras que se introducen a la microscopía óptica, se logra distinguir el núcleo celular. En 1838 se introduce el concepto de la teoría celular. En los años siguientes, Rudolf Virchow introdujo el concepto de que toda célula se origina de otra célula. Read your fan mail now? I wouldn't exactly call him a fan. He detested me. But he was quite insistent I attend his funeral and tell you what became of Anna and her mother, so here I am. And that's your answer. Omnis cellula et cellula. Life comes from life. Casi 400 años después surge Body Worlds, una exposición itinerante de cuerpos humanos y partes del cuerpo conservados que se preparan utilizando la técnica de plastinación para revelar las estructuras anatómicas internas. El principal promotor y desarrollador del proyecto es el anatomista alemán Günther von Hagens, que es el inventor de la técnica de plastinación a finales de 1970 en la Universidad de Heidelberg en Alemania. A pesar de catalogarse este tipo de exposiciones como algo innovador, el estudio de estructuras anatómicas y fisiológicas internas ya había iniciado con las plantas a través de los cortes histológicos, donde se estudian sus estructuras y sus funciones, determinando el aspecto concreto de las células, independientemente que dicho aspecto pueda modificarse bajo distintas situaciones fisiológicas. Es su especialización funcional, aunque no sea este el único factor. En nuestro organismo se observan células esféricas, cilíndricas, ovoides, piriformes, ausadas, poliédricas, etc.,
que a su vez pueden ramificarse y emitir prolongaciones. Esta amplia variedad y su semejanza con elementos y formas naturales o con objetos creados por el ser humano han hecho que la histología sea la disciplina científica y académica en la que por excelencia se emplean continuamente analogías en las descripciones. De allí surge la inspiración para la obra comestible, así como Gunther von Hagens quiso plasmar la anatomía interna de las estructuras humanas, se plasmará la estructura interna de un corte de tallo de pasto donde podrán observarse los tejidos y la forma de las células que se encuentran allí. Y para ello son necesarios los siguientes materiales: una torta redonda, chocolate derretido y chispitas de colores.